Vamos a hablar de la convivencia escolar. ¿Qué es la convivencia escolar? ¿Quiénes interactúan en ella? ¿En qué sirve a la comunidad, particularmente a los estudiantes, a los profesores, a los apoderados, que son tan importantes en el proceso educativo de los niños? Para ello vamos a tomar contacto con Patricia Herrera. Ella es psicóloga encargada de convivencia escolar del Colegio Pumahue de la ciudad de Puerto Montt. Patricia, ¿cómo te va? Gusto de saludarte. Hola, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y ustedes por allá? Qué gusto de saludarte, qué gusto de tenerte en línea. Nosotros súper bien y expectante de lo que nos puedas contar qué es la convivencia escolar y finalmente por qué se decide intervenir con estos conceptos en una comunidad educativa. Bueno, para nosotros la convivencia escolar es súper importante porque tenemos, protocolos específicos para tratar los diversos temas, ¿cierto? No negando que puedan ocurrir situaciones, porque estamos en una comunidad educativa, hay estudiantes, ¿cierto? Por ende, nosotros estamos preparados para, si aparecen situaciones de convivencia escolar, tomar, ¿cierto?, estas situaciones bajo nuestros protocolos y solucionar las temáticas, con ya sea resoluciones formativas, dependiendo de cada situación. Nosotros vamos viendo, trabajamos harto en equipo, con un comité de convivencia encabezado por nuestro rector, el señor Marcos Barros, directoras de estudio, inspectoras. Somos un equipo bastante amplio que formamos cierta parte del comité de convivencia escolar del colegio. ¿Cuáles son las situaciones que más recibe o las situaciones más comunes, digamos, que recibe el comité de convivencia escolar de un establecimiento? Son diversas. Por ejemplo, El año pasado nosotros teníamos como, no sé si decir el temor, que se podían aumentar un poco los casos, por ejemplo, de ciberbullying. Pero, si bien aparecieron algunas situaciones, fueron bastante menor que lo que se podía haber esperado. Y eso también porque nosotros hacemos harto trabajo preventivo. Hemos tenido acá fundaciones como la Fundación Summer, la Fundación Nativo Digital, que nos han apoyado en esto de reforzar la sana convivencia, el cómo los chicos tienen que manejarse en redes sociales, y eso, la verdad, nos ha disminuido mucho los casos o las situaciones de convivencia escolar. Quiero que nos concentremos un poquitito, Patricia, respecto al tema del uso de las redes sociales por parte de los alumnos y, naturalmente, cómo los padres podemos controlar qué están viendo nuestros hijos en redes sociales. ¿Podemos hacerlo? ¿Cuáles son las facultades que hoy día tenemos? Porque sabemos que hay muchos derechos, pero también nos olvidamos de los deberes en ese sentido, ¿no? Sí. Ahí volvemos al trabajo preventivo, porque nosotros, como los papás, ¿cierto?, necesitan como la información. Entonces ahí hacemos escuelas para padres, hacemos talleres, enseñándole a los papás las distintas aplicaciones que están usando los chicos, porque lo que nosotros también le decimos a nuestros alumnos no significa, o ya a los papás, que hayan como aplicaciones malas, sino la forma en cómo nosotros las ocupamos. Claro. Eso es lo que nosotros tenemos que educar y es lo que nosotros hacemos. O sea, todas las aplicaciones, si son de chat, si son, por ejemplo, los juegos online que están súper de moda y fueron súper de moda el año pasado y permanecen en el tiempo, los cuidados que tienen que tener, que no conversen con extraños, o que si van a entablar una conversación, ¿cierto?, que verifiquen la identidad de la persona que están hablando. Y algo muy importante es el control parental, que también hay aplicaciones para eso. Y en eso educamos a los papás, que este control parental, ¿cierto?, vaya como desde chiquititos hasta cierta edad, cuando ya los chicos tienen 11, 10 años, se puede ir conversando, ¿ya? Y se llegan a ciertos acuerdos, pero el control parental siempre tiene que estar ahí, porque los chicos están 3 pasos más adelante que nosotros, entonces siempre tienen que estar alerta. Sí, sin duda. Oye, ¿es recomendable o no es recomendable de que los papás tengamos las claves de los teléfonos celulares de nuestros hijos, los patrones, que tengamos acceso a esa información? Como digo, cuando son pequeños, esa información tiene que estar. O sea, no es que yo no te voy a pasar mi clave, no, tiene que ir, porque ahí está el control parental. Ya. Y a medida que crecen, eso se puede ir conversando. Pero que los chicos estén ahí, como que sepan que los papás están detrás.
que no es una cosa libre. ¿Hasta qué edad es Sí, recomendable tener acceso a las claves, a los patrones del teléfono celular de nuestros hijos, de las tablets o incluso de los computadores, de los notebooks? eso, insisto, es súper conversable, Ah, porque ya. yo acá tengo familias que, chicos de cuarto medio, que me dicen, es que yo le tengo que entregar mi celular en la noche a mis papás. O Excelente. sea, depende de cada familia. Ya tienen que irlo viendo. Así como tenemos chicos de sexto, quinto básico, que los papás no les pasan celular, los chicos no tienen celulares. Entonces es un tema familiar. Pero insisto, si los chicos van a tener acceso, todo es conversable a medida que crecen, porque ya a los 14, 15 años es como más difícil, los chicos tratan de resguardar más su seguridad y por mucho que uno les tenga las claves, aquí cuando hemos tenido, por ejemplo, las visitas de las fundaciones encargadas de este tema de redes sociales, le hicieron una pregunta a los chicos, así como, ¿cuántas cuentas tienen, no sé, en Instagram? Varios tenían 2, 3, entonces claro, tengo a mi papá en una, pero las otras no las tengo y hago lo que quiero, entonces, ojo ahí. Sí, bueno, Patricia, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Mira, qué temas más interesantes. Yo te agradecería que dejes en la línea al rector del Colegio Pumahue de Puerto Montt, Marco Barro. Marco, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué ¿Cómo está gusto de, usted? qué gusto de saludarle, Marco. Gracias por atender nuestro llamado. ¿Cuál es el rol que jugamos los padres en este tema de la convivencia escolar, especialmente cuando se produce, por ejemplo, una situación de una discusión, una pelea entre dos compañeros de curso o dos compañeras de curso? Bueno, mira, lo primero es importante en los temas de convivencia escolar es que tiene que haber una actitud preventiva, cosa que en general no ocurre. Sí, Ya, ese es un tema muy profundo y claro, ¿cómo poder enfrentar estos temas si no existe una cultura de convivencia escolar? Si no existe una cultura de algo que nosotros desarrollamos aquí, como somos un colegio que trabaja a nivel internacional y con la experiencia internacional y con la forma del cuidado de los niños, de acuerdo a la política inglesa, entonces nosotros avanzamos más en la prevención y en la preparación y el apoyo a los niños y a los padres. qué importante. En esto la familia tiene mucho que decir, puesto que, digamos, un poquito que en la práctica la madurez de los padres se traspasa directamente, nos da a los hijos para poder resolver aquellos temas sin entrar en conflictos mayores. Ujú. Y a veces no ocurre así. Ya, a veces tenemos que de una cosa menor se transforma en una cosa mayor. Por eso los colegios tienen que tener los equipos suficientes, ¿verdad? Y bien preparados profesionalmente para poder enfrentar todo ese tipo de situaciones preventivas. Y en ese sentido comentar que recién usted conversaba con Patricia, la psicóloga del colegio, pero que no es una psicóloga que tiene una preparación, digamos, entre comillas, si pudiéramos llamarlo común, sino que además tiene una preparación y es denominada, ¿no, verdad?, la encargada de safeguarding, ya, la encargada de salvaguarda, y que es una preparación extra que tiene para poder desarrollar esa función con protocolos que ya dije que son bastante estrictos y que permiten ser preventivos. Marco, estamos hablando de la experiencia del Colegio Pumahue de la ciudad de Puerto Montt, pero ¿qué es lo que pasa con los otros establecimientos, tanto municipalizados, particulares, particular subvencionado? ¿Cuál es ese rol que nos compete a nosotros como padres dentro de este sistema de convivencia escolar? Mira, la presencia de los padres es trascendente. En definitiva, siempre he señalado que nosotros funcionamos como una especie de pirámide, donde en la base está la familia y obviamente está el colegio. Y en la parte superior, para sostenerlo, dirigirlo, apoyarlo, formarlo, están nuestras niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, la asociación entre familia y colegio es trascendente. Por lo tanto, los colegios deben abrir los espacios para el diálogo, la conversación, el poder conocer cómo funciona el proceso de convivencia al interior, que por lo general, yo lo lamento muchas veces, es como posterior a los hechos. Sí. Nosotros creemos que esto debe ser profundamente preventivo. No nos escapamos, igual vamos a tener casos que se nos escapan, ¿no, verdad? Y que tenemos que trabajarlo después de que ha ocurrido. Pero la convivencia escolar debería tener, digamos, un porcentaje muy alto
muy alto en lo preventivo. Me parece muy bien el tema de la prevención, Marco. Me parece muy bien el tema de la prevención. Entonces, ¿cómo uno como papá? Porque uno como papá va a tratar de o va a actuar en defensa del hijo cuando se produce, o la hija, cuando se produce alguna situación de conflicto con otro compañero de curso, por ejemplo, o del establecimiento. Entonces, ¿cómo tengo yo que reaccionar ante este tipo de situaciones? Porque por lógica, por inercia, por lo que sea, por amor, por filiación, uno va a tratar de defender al hijo. Entonces, yo como papá, ¿cómo tengo que enfrentar una situación de conflicto entre mi hijo y otro compañero? Toda la razón, y yo creo que lo acabo de exponer pero muy bien. Bueno, primero, obviamente, es el establecimiento educacional el que tiene que tener las condiciones para que se produzca una conversación de altura y que esté sujeta, ¿no verdad?, a los hechos reales y no a la interpretación. Basado en eso, el colegio tiene que estar preparado con protocolos y procedimientos que permitan y establezcan un diálogo formativo y donde prime, por sobre todas las cosas, el concepto real más que subjetivo. En esa situación, claramente los colegios tienen que trabajar permanentemente con las familias, dando estas opciones y sabiendo que un papá tiene que defender a su hijo, pero tiene que el colegio estar preparado para llevarlo hacia una situación real. ¿Ya? De qué manera ocurrieron las cosas, hacer una investigación que realmente aporte el concepto de realidad del hecho y que en definitiva se pueda llegar a una conclusión positiva, ya sea para los dos niños o para las dos familias. Finalmente, el conducto regular, cuando se produce una situación de este tipo es profesor jefe, inspector y rector, me imagino, o el equipo psicosocial del establecimiento. Pero me imagino que lo primero es el profesor o la profesora jefe. Sí, mire, yo creo que quizás me salte procedimiento, pero yo creo que dependiendo de la problemática o la situación, a veces no es bueno dilatar demasiado una temática. Perfecto. Si la temática tiene una característica, bueno, siempre en general se busca un poco la rigurosidad de la verticalidad, profesor jefe, luego jefe de ciclo, etcétera. Pero a veces hay problemáticas que el colegio tiene que tener la flexibilidad para decir este tema no dejemos que siga avanzando, que pase mucho tiempo. Claro. Y allí creo que la flexibilidad de los colegios y la preparación profesional que debe tener para enfrentarlo es, digamos, la diferencia que se marca en la solución de un problema y no agrandar un problema. Totalmente de acuerdo. Marcos Barros Vallejos, rector del Colegio Pumahue, y Patricia Herrera, psicóloga encargada de convivencia escolar de este establecimiento de Puerto Montt, quiero agradecerles enormemente el que hayamos podido conversar de este tema que muchas veces puede ser delicado, pero que es una realidad y que nos enfrenta a nosotros como padres, a ustedes como docentes, a ustedes como parte de una comunidad escolar, principalmente donde están relacionados nuestros hijos. Marco, muchas gracias, muy buenas tardes. No, muchas gracias a ti, digamos, por esta oportunidad y también, obviamente, al equipo de acá del colegio. Muchas gracias. Encantado, un abrazo fuerte, que estén bien. Chao, chao.